Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a explicar el tema de diseño de salidas. Mis compañeros son los siguientes. Vendríamos a ser los integrantes: José Machaca, Diego Quispe, Enrique Rosell y quien le habla, Edmund Josser. Ahora, bien, en el siguiente tema pues vamos a tocar lo que vendría a ser el diseño de salidas. ¿Qué vendría a ser una salida? Bueno, una salida es todo aquello pues que se es entregado al usuario eh, por medio de un sistema de información en donde los datos van a requerir de un procesamiento extenso antes de que pues puedan ser una salida adecuada. También tenemos que tener en cuenta que las salidas son muy útiles y esenciales. Todo esto para que puedan asegurar eh, un sistema de información mucho más confiable, más seguro. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que una salida es usado generalmente para mostrar o denotar cualquier tipo de información producida por un sistema de información, ya sea de forma impresa o en una pantalla, ¿no? Que posteriormente va a ser entregada a los usuarios. Bien, ahora, ¿cómo vamos a identificar las distintas necesidades? Para comenzar, primero que nada deberíamos identificar las necesidades de los usuarios. Luego tendríamos que orientar a la organización o grupo hacia una satisfacción, eh, algo así como que vayan a alcanzar sus objetivos. Luego vamos a determinar el potencial de los recursos de la salida, observar la situación en la organización y sus colaboradores que realmente cumplan con sus funciones con respecto a la salida. Identificar también cuándo y con qué frecuencia va a ser necesaria la salida para que en sí se den oportunidades de salida. Ahora, el método de impresión. Bien, el método de impresión generalmente es usado pues para que sea impresa o presentada en pantalla. Luego tenemos los receptores de salida. Estos receptores vendrían a ser, por ejemplo, enfocados para los usuarios internos o externos. Esos son los que reciben en las salidas. Ahora, los detalles necesarios. Los detalles necesarios son muy importantes, la verdad. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, vendrían a ser la cantidad de datos se va a sugerir, si deben emplearse métodos de impresión o de una presentación en pantalla. Bueno, ahora pasamos un poco a los objetivos de la salida. Primeramente tenemos el mostrar información o proveer información, ya sea de un punto en específico. A su vez también podemos indicar eventos importantes, algunas oportunidades, uno que otro problema o alguna advertencia que se hayan dado en el transcurso o en el proceso de la salida. Además de ello también tenemos el confirmar acciones. En este caso se realizan diversas preguntas, por ejemplo, si se ha hecho de buena manera o no, si fue correcto o no, y en base a ello vamos a poder encadenar o desencadenar dichas acciones. Bien, ahora pasamos a los tipos de salida, en este caso tenemos tres. Primeramente empezando con el reporte, que vendría a ser básicamente un informe o alguna noticia, el cual tiene detalles de un evento en específico o punto en específico. Bien, en el reporte más que todo se utilizan diversos gráficos, tablas en el cual puedan facilitar al usuario sacar los datos de manera rápida. También tenemos el documento, los documentos básicamente que son una constancia escrita o comúnmente escrita, impresa, que plasma diversas características de hechos o circunstancias. Bien, aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo facturas, algunas compras o documentos ya que sean formales, ¿no? De manera escrita. Luego tenemos los mensajes, que vendrían a ser información o algún comunicado, lo cual es transferida ya sea por un medio, en este caso el más característico, el medio digital, ¿no? Los correos electrónicos. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, los bancos BBVA o el banco BSP. Bien, eso sería todo de mi parte, hablando un poco de los objetivos y tipo de salidas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diego Quispe Mejía y a continuación le voy a explicar los aspectos importantes de la salida. Primeramente, ¿quiénes son los encargados de recepcionar la salida? Los encargados de recepcionar la salida del sistema está compuesto por dos personas que vienen a ser los usuarios externos
y los internos. Los externos vienen a ser personas o entidades que requieren tener información para poder implementar decisiones sobre la empresa. Entre ellos se conocen a los proveedores, los clientes y las entidades de crédito y entre otras más. Y por otra parte, los internos son los que pertenecen a o sea, que laboran dentro de la empresa y pertenecen a ella también. Ahora, ¿cuál es el uso que se le pretende dar? Esto tiene la finalidad de presentar la información, ya sea en un reporte de ventas o solicitar o una respuesta, pero siempre y cuando todo esto vaya en relación con el contenido, la forma y el medio en que se le va a emplear. ¿Cuáles son los detalles necesarios? Los detalles dependen de los datos que son sugeridos. Se pueden presentar de manera impresa o también de manera digital, que en otras palabras es la presentación de la pantalla. ¿Cuál sería la frecuencia de la salida? Aproximadamente, algunas salidas suelen producirse con poca frecuencia y bajo ciertas condiciones. Pero si hablamos en términos generales, la frecuencia necesaria de una salida suele presentarse de manera mensual o en otros casos de manera semanal, siempre y cuando la empresa así lo requiera. ¿Y cuáles son los métodos utilizados en la salida? Dentro de los métodos a utilizar encontramos la digital, la auditiva y la impresa, siendo esta última la más utilizada por la mayoría de las empresas. Ahora voy a pasar a comentarles sobre la presentación de la salida. Para este caso, en los sistemas de información basados en la computadora, el formato en computadoras, el formato gráfico constituye un área en continuo crecimiento gracias a las existencias del software que produce diagramas y gráficas de alta calidad. Las gráficas pueden mostrarse en pantallas de video, elaborarse con varios colores en impresoras de bajo costo, dibujar en graficadores o también se puede producir transparencias de color por medio de cámaras especiales. Dentro de ellas tenemos las gráficas de curvas que pueden ser utilizadas, por ejemplo, para señalar el aumento de los gastos de los sistemas de producción, mercadotecnia, etc. La gráfica de sectores que describen parte de un todo que guardan relación con un desarrollo o actividad en particular. Y las gráficas de áreas son los que muestran cambios en el desempeño a lo largo de varios periodos de tiempo. Eh, ¿Para qué se emplean estos formatos de tipo gráfico? Para el manejo del volumen de la información, para la facilidad para la presentación efectiva de datos y la satisfacción de preferencias personales. Ahora les voy a hablar lo que viene a ser el formato tabular. Primero empezando por la tabulación de datos. Estos se deben realizar siguiendo estos aspectos. Excepciones a las expectativas normales, categorías más importantes de actividades o entidades. Se tiene que hacer resúmenes de las categorías o actividades más importantes, la identificación única de la información y las entidades que dependen del tiempo. Todo esto conlleva hacer una buena tabulación de datos. Ahora vamos a ver el formato tabular. El formato tabular debe utilizarse bajo estas condiciones. Cuando los detalles dominan y son necesarios pocos comentarios o explicaciones. Cuando los detalles son presentados en categorías discretas y cuando también cada categoría debe tener una etiqueta. Bajo estas condiciones se puede llegar al diseño de formato tabular. Y bueno, esto sería todo por mi parte. A continuación mi compañero le va a explicar el siguiente tema. Muy buena, profe. Bueno, ahora pasaré a explicar sobre el reporte de proveedores y bueno, a continuación mencionaré un pequeño concepto que dice la realización de reportes sobre la información del proveedor es un proceso dinámico y en evolución que requiere la participación de toda la organización. Y bueno, también la realización de los reportes sobre los proveedores implica entregar información sobre todas las relaciones de los proveedores administrados activamente a la alta gerencia o también a los miembros de los juntas de proveedores, ¿no? Ahora, los reportes sobre los proveedores pueden incluir eh, distinta información, ¿no?
como el inventario total de proveedores que hay en la organización, la distribución de calificación de riesgos, la revisión de contratos existentes, la revisión anuales y renovaciones también, la cantidad de solicitudes de usuarios comerciales para nuevos contratos y bueno, entre otras, ¿no? Y bueno, también los reportes de proveedores pueden incluir los datos recopilados de la revisión del rendimiento del proveedor. Ya, esas revisiones muestran cómo se desempeña un proveedor con respecto a los indicadores claves del rendimiento y los acuerdos de nivel de servicio establecidos en el contrato del proveedor. Ya. Ahora pasamos con un ejemplo. Ahí está. Como pueden ver en el ejemplo, es algo corto, sí. Em, es más que nada, el ejemplo lo hice yo por una distribuidora de carne, de cerdo. Y bueno, ahora, el código proveedor no lo puedes por, bueno, porque en sí puede ir cualquier tipo, ¿no? Y en el momento no se me ocurrió ninguno. El RUC, bueno, es debido ya a cada organización. Y bueno, el nombre de los proveedores es anónimo. Y bueno, la cantidad, y ahí, como pueden observar, dice la cantidad de partes de que he pesado. Ahora, si por ejemplo, el tal proveedor quiere 200 unidades de cabezas de cerdo, pues en total todo eso le saldría costando 700 soles. Ahora, el siguiente proveedor quiere 50 unidades de pierna de cerdo y eso estaría costando 575 soles. Ahora, el otro proveedor quiere brazuelos de cerdo de 60 unidades, estaría costando 620 y em, si otro proveedor quisiera 100 kilos de panceta, pues obviamente le estaría costando 1500 soles. Entonces, pues para venta. Ya cada proveedor ya se encarga de ver cómo hace el negocio, ¿no? Ahora, y bueno, ahí sí me equivoqué en poner kilos y en realidad pues kilos. Eh, Me disculpa el error. Y bueno, pues por eso sería todo por mi parte y muchas gracias por